Buenos días a todos. Dos de la tarde, vamos a dar en breve un par de minutitos y damos inicio a este importante webinar. Encantados que estén conectados. Pues como sabrán, mi nombre es Oscar Idiáquez, soy el director general de Prosiga Consultores y como parte de las estrategias del cambio cultural, transformar los conocimientos en los temas de higiene y seguridad. Estos son uno de los temas que más nos aquejan. Es más, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes, inclusive medianas, nos enfrentamos con una dicotomía con el tema de las normativas, las certificaciones y las homologaciones. Siempre estamos buscando cómo seleccionar el equipo más correcto, el que mejor se adapte, el que más protege, el que más ampare al trabajador. Y no siempre el equipo que más se adapta es necesariamente el equipo más caro. Esto yo tengo que reconocer que inclusive como profesional en la seguridad, siempre tenemos esa idea vaga de que un equipo por su precio necesariamente es mejor que otro, ¿no? Recordemos que hay parámetros, y lo vamos a ver en el webinar del día de hoy, hay parámetros que están establecidos a nivel de nuestra legislación. Lo que sí es cierto es que nuestra legislación nos da pocos insumos en materia de prevención, insumos técnicos desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, particularmente en lo que tiene que ver con EPP. Hemos estado intentando aquí, de hecho pido disculpas por los que están intentando seguirnos en Facebook. Aquí tengo un tema importante y es que, aquí está, listo, disculpe. Estábamos teniendo ahí inconvenientes con el tema de Facebook, no sé, aparentemente no logramos hacer el enlace con la plataforma en vivo desde Zoom. Me conectó con otra plataforma y al final se me hizo un poco difícil. Lo que sí es cierto, bueno, lo estamos haciendo a través del teléfono, por acá. No queremos que se pierda la oportunidad de estar viendo el webinar. Para mí es un webinar, justamente lo hemos desarrollado porque hay mucha confusión en relación a esto. Y tenemos que estar claros de que si no somos una empresa transnacional, multinacional o corporativa, pues no estamos obligados a tener que comprar un equipo con una certificación en específico, ¿de acuerdo? Sí es cierto que los equipos tienen que reunir esos requisitos de seguridad y preferiblemente basado en una norma. Pero ¿cuántas normas hay? ¿Cuántas certificaciones? ¿Cuántas homologaciones existen? Esto es un poco lo que vamos a tratar de aclarar el día de hoy, porque tengo que reconocer que es un tema bastante grande. Como les digo, vamos a dejar unos minutos de preguntas y respuestas. Al final, no obstante, si alguien de forma muy puntual quisiera que le abordásemos un tema durante la presentación, no hay ningún inconveniente. Solo levanta ahí su manita, activa la manito en el chat y con gusto podemos atender todos sus comentarios. Por aquí el equipo que tenemos en Prosiga Consultores nos va a estar ayudando con los comentarios, con los chats. No hay ningún inconveniente, vamos a dejar 15 minutos, pero si al final nos tenemos que extender para aclarar algunas dudas, algunos comentarios, algunas experiencias en relación a esto, excelente. Bien, iniciamos. ¿Qué vamos a ver? Tenemos muchas normativas, particularmente tenemos una normativa madre que nosotros tenemos como referencia. ¿Cuál es esta normativa madre que tenemos como referencia desde el punto de vista de los EPP? ANSI. Y particularmente la ANSI funciona para ciertos tipos de equipos de protección personal. Hay otros que son regulados por otros tipos de normas. ¿Ya? Los bomberos, está la NFPA, todos los temas eléctricos, entre otros. Pero particularmente vamos a hablar ANSI y vamos a comparar ANSI con otras normas de referencia internacional que también son muy reconocidas y muy potentes desde el punto de vista de sus criterios técnicos. Los criterios técnicos que son los que al final hacen grande a estas normas. Vamos a aclarar entonces qué es una normativa, qué es una certificación y qué es una homologación, porque nosotros decimos estamos incumpliendo con la norma, pero ¿qué norma? Si nos vamos específicamente a nivel internacional, ¿qué norma estamos incumpliendo? La norma ANSI cuando estamos en Nicaragua, ok,
interesante, ¿no? Como le decía al inicio, si no es una empresa internacional, una transnacional o una corporativa americana, pues indudablemente que nosotros siempre vamos a tener la opción de comprar cualquier equipo que esté vinculado a una norma de referencia internacional. ¿Qué son las certificaciones? Justamente es un grupo de empresas privadas en los países específicos que hacen grandes esfuerzos para tratar de definir estándares. Tenemos que entender que hoy en día todos nos estamos yendo a los estándares. En el tema de la ISO tenemos casi que estándar para absolutamente todo a nivel empresarial. Y todos nos tenemos que ir a estándar. Las grandes empresas, las medianas, inclusive empresas pequeñas, estamos comenzando a establecer estándares. ¿Y qué mejor al establecer un estándar que tener un estándar de referencia? Recordemos que hay muchos de estos elementos de prevención que ya están definidos. Nosotros solamente tenemos que apropiarnos de ellos y tratar a la hora de la selección y la compra del equipo de seguridad que ese equipo cumpla con ese requerimiento particular que yo necesito como empresa. Y el tema de las homologaciones, es, ok, soy una empresa nacional, produzco botas, guantes, chalecos, mandiles, trajes de soldador. No significa que mi equipo no cumpla. El tema es que lo tengo que someter a todo un proceso de prueba técnica para ver si efectivamente ese equipo resiste tensiones, abrasiones, moliendas, cortes, etcétera, que necesariamente están obligados a resistir. Esa es la ventaja que tenemos como referencia internacional. Las referencias internacionales, las normas ANSI, te dice, ok, este es el estándar. O sea, Estados Unidos pide esto como mínimo para poder decir que un guante es mecánico y que es 42, 43. Entonces, vienen las empresas, el fabricante, ANSI, a través de sus laboratorios comienza y él somete un guante 42, 43 o 45, 43 a someter todo un proceso de pruebas. Este proceso de pruebas se hace justamente para validar la resistencia, ¿no? Para que ese guante quede como una categoría 45-43 en resistencia en guante mecánico. Toda la documentación, todo el proceso, toda la verificación, la investigación, el establecimiento de materiales, de consumibles específicos para desarrollar ese guante en categoría 45-43 es la que se comparte con los fabricantes. Y el fabricante entonces viene, agarra las especificaciones técnicas establecidas por ANSI y dice, yo puedo confeccionar o puedo elaborar un guante con esas mismas especificaciones. ANSI establece este estándar. Las empresas privadas normalmente suelen superar ese estándar, que son los famosos factores de seguridad. Ahora, si se fijan, he comentado ANSI y no necesariamente ANSI porque ANSI sea la certificación más importante del mundo, sino que lo comento, y justamente sobre esto viene el webinar, lo comento porque el ANSI es la que más conocemos nosotros a nivel del continente americano. ¿Ya? Son normas americanas que estamos nosotros utilizando hoy de manera masiva y que por supuesto, por su calidad, sus estándares, sus límites, sus referencias, pues son una de las normas más importantes en el mundo. Pero ¿qué pasa con el resto de las normas? ¿Qué pasa con las normas CSA? ¿Qué pasa con las normas UNE? Las normas CE. ¿Qué pasa con las normas? Vamos a irnos a una más cercana que también utilizamos bastante acá por temas de costo, la norma NOM o la norma EAC, que son unas normas rusas. ¿Qué pasa con esas normas? O sea, ¿son más o menos potentes o de menor referencia o de menor calidad que las normas que recientemente acabamos de comentar, la ANSI? Eso es un poco la aclaración que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué es importante el webinar? ¿Por qué platicando con colegas, con estudiantes, decidimos hacer esto? Inclusive lo que estamos viendo como profesionales. La diferencia de seleccionar una norma con respecto a otra es costosa. Si usted compra un arnés y específicamente digo del distribuidor, aquí en Nicaragua, vamos a poner marca ni nombre de distribuidor, pero viene este distribuidor y vengo yo y le digo, quiero que cumpla con la norma ANSI Z359. Perfecto, el distribuidor le dice, sí, sí lo tengo, y esto es un equipo que cuesta $400. Pero entonces vengo yo y le digo, pero $400, ¿no tiene algo equivalente que sea más económico? Sí, tengo el mismo arnés
del mismo fabricante, pero no necesariamente cumple con la norma ANSI, sino que cumple con la norma europea, la UN. Entonces venimos nosotros y ¿cómo vemos? ¿Y cuánto cuesta? Esa cuesta $220. Entonces decimos, ah, no, entonces es de menor calidad. No funciona así. Recordemos que justamente la aclaración sobre el webinar es ver la importancia, uno, de seleccionar. Si estoy yendo a comprar una norma ANSI para una actividad específica, si es una empresa que tiene un estándar específico en seguridad, sí tiene que ser así. Las grandes empresas, las multinacionales americanas que están en nuestro país, casi que se obligan a comprar su propio producto, el producto que ellos como país fomentan, publican, distribuyen, concientizan, estandarizan, etcétera. Pero ¿qué pasa si es otra empresa? O sea, el hecho que me esté dando la opción de comprar una norma CE de menor calidad, no. No es así. Y a veces hacemos pagar casi que el doble a nuestros empleadores, porque recordemos que eso es una estrategia económica, la seguridad, si no es bien gestionada, si no es bien administrada, efectivamente la convertimos en un gasto, ¿no? Como muchos de nosotros sabemos. La seguridad tiene que ser un costo, pero el costo tiene que ser el costo correcto. No es ir a comprar un Ferrari cuando necesitamos trasladarnos quizás a un Ion 10, por decir algo. Ahora, si es que necesitamos un Ferrari, pues compre el Ferrari. Pero si no necesitamos un vehículo de lujo o un equipo de lujo, no tengo por qué específicamente ir a seleccionar una norma en específico. ¿Qué han hecho los fabricantes de los equipos de seguridad? Los fabricantes de los equipos de seguridad, por esa situación o esa falta de formación o de conocimiento sobre sus normas en particular, porque buscando en internet, en los procesos de investigación, mi experiencia que he tenido, yo particularmente trabajé en mis últimos 8 años con una empresa europea que todo su portafolio de equipos de protección personal, o sea, la ficha de EPIs, todo estaba referenciado a normas europeas, todo, o sea, ahí todo era Europa, equipo europeo. Pero por allá, nosotros les decíamos, cuando comenzaron a venir a los países de América Latina, ellos decían, pero al final aquí no hay, es poco lo que tenemos normas europeas. Entonces ellos decían que se permite un equipo que tenga una certificación y específicamente nos decían cuáles, en particular por esa confianza que llegan a atender estas normas que certifican los equipos de protección personal. Entonces, cada quien va a promover su propia norma. Los europeos van a promover sus normas. La CE, la UN, EN, etcétera. Todas las van a promover. Estados Unidos va a promover sus normas porque confía en sus normas, confecciona sus normas. Es lógico, es coherente. Pero ¿qué pasa cuando yo, como Oscar Idea, que tengo un pequeño negocio y voy y entonces viene y me encuentro con esa dualidad? Compro uno, ¿será que me estoy comprando algo de menor calidad? Unos $400 porque cumplo una norma específica, o uno de $220 que es otro tipo de norma y no sé si me estará dando la misma garantía. En cuestiones de seguridad, fíjense que todo el mundo, todos los países, recuerden que la Unión Europea, hay muchos países que están aglutinados en el bloque europeo y hay mucho esfuerzo por ir buscando la mejor estrategia preventiva. Y eso es lo bonito, porque al final todos los países están luchando para establecer sus propios estándares, pero siempre también viendo lo que tiene el país vecino para tratar de superar el estándar. Y eso es bueno desde el punto de vista de una competencia sana para intentar tener el equipo más correcto, más seguro y más adecuado para el trabajador. Bajo esa perspectiva, perfecto. Si es bajo la perspectiva de costo, ahí es donde tenemos que tener la alerta. Porque como decía, una norma europea no es mala para nada. Y las equivalencias son idénticas. La Z359, que está referenciado a todo lo que tiene que ver con el equipo de protección para trabajos en altura, cuando empezó con 17 normas, o 17 capítulos, la Z359.1 hasta la 17. Al 2014, la reciente actualización agregó una norma más. Entonces ahora hablamos de la Z359, de la punto 1 a la punto 18. En el caso de Europa, porque aquí tengo la lista de los trabajos en altura y todos los estándares de normas que tiene establecido Europa como bloque, ¿verdad? Como grupo de países que están dentro de esa Unión Europea. Está desde la
353 del 2002 hasta el 2002. Posiblemente vaya más actualizada. Sí, porque si nos fijamos, Estados Unidos lo tiene con 2014 y la más actualizada que tenemos de las normas europeas es 2012. Pero no significa que porque lleva 2 años la americana sea mejor que la europea. Si las cosas se hacen bien desde el principio, la necesidad de actualizar una norma en particular seguramente no sea necesaria. Y vean, la 353.2 del 2002 habrá solo los equipos de protección individual contra caídas en altura. Y después está el 354-2011, el 355-2002, el 360-2002, el 361-2002, el 362-2005, el 363-2009, el 365-2005, EN795 de 1997, EN813 del 2009, EN1497 del 2008, EN1891 del 99, y así sucesivamente. Es más, tienen normas relacionadas, se llaman normas no armonizadas, porque todavía hace falta que algunos de los países, como la Comunidad Europea, terminen de dar su voto en relación a la aprobación de estas normas, pero ya están también dentro de su proceso la N341 del 2011, que abraza los equipos de protección individual contra caídas en altura, la 353.1/2002, y así sucesivamente. Cuando hacemos la comparación de la cantidad de normas que tiene Europa con la cantidad de normas que tiene Estados Unidos, pues ¿qué creen? La misma. Hay equivalencia. Cubren los mismos puntos. La gran diferencia que hay entre una norma en particular y otra quizás es el valor. Y aquí sí quiero ser claro, ser muy correcto con ustedes, con los que están presentes, y les agradezco a todos los que nos siguen a través de la plataforma en Facebook y a los que están a través del link que he compartido. Tengo que ser correcto con ustedes en el sentido de que hay unas, y vean que lo bonito es esto. Yo aprendí a conocer OSHA y terminé conociendo las normas europeas por uno de mis últimos trabajos. Estuve aproximadamente 8 años al frente de la prevención de los riesgos laborales en un proyecto grande. Estados Unidos, para poner un ejemplo, define el trabajo en altura como el criterio más crítico para el sector construcción, que el sector construcción está normado por la CFR 1926, bloque 29, y hace referencia a que se considera trabajo en altura a partir de 1.8 metros de altura. Pues, ¿qué creen que dice Europa? Europa dice 2 metros. ¿Será que 20 centímetros hace crítica la diferencia? Cuando nosotros, los profesionales en seguridad, sabemos que hay un elemento, un factor de seguridad que es equivalente a 1. ¿Sí? El metro que le sumamos adicional para establecer a qué altura mínimo o máximo podemos utilizar el sistema convencional de trabajo en altura o el sistema no convencional o con retráctil que normalmente solemos utilizar. No hay diferencia, simplemente, bueno, si vamos buscando los más restrictivos, indudablemente que 1.8 es más restrictivo que 2. Pero cuando nos vamos a la certeza de la calidad, del uso, de la fiabilidad, de la protección que le vamos a dar a nuestros empleados, pues es poco o nada. Y las diferencias siempre son pequeñísimas. Siempre son, o sea, diminutas, que punto 2, que punto 1, que punto 0.1, que punto 0.2, que punto 0.5, etc. Es un tema de ego país, me atrevería a decir yo. O sea, yo quiero tener mi norma y simplemente bajémosle un poquito el valor para que quede algo mío, propio mío. Así nació esto. De hecho, las normas europeas son más recientes que las normas americanas. En ese sentido, sí es valioso rescatar esto. No obstante, lo que comentaba hace un momento, sí es cierto de que ambas cumplen casi que los mismos requisitos. ¿Qué han hecho las empresas? Las empresas internacionales, las que están en Estados Unidos, las que están en Europa, en Asia, las que están en Rusia, las que están en Canadá, las que están en Brasil, etc. Estas empresas lo que han hecho es certificar su equipo en todas las normas, para que de esa manera poder tener más opciones en cuanto al alcance de su producto en los diferentes países, sobre todo los que más consumen sus productos. Entonces, de repente nos encontramos con un arnés que cumple 5 normas. ¿Es posible? Muy posible. Muy posible. La CSA en Canadá es una norma también que define criterios técnicos
en los aspectos de seguridad, las normas ASTM también define criterios técnicos vinculados muy de cerca con seguridad. Las normas UL también definen normas vinculadas a la seguridad, porque todo en el mundo de la prevención es vinculante con la seguridad. Todo lo que se hace, el vehículo, el carro, los objetos, los materiales, los materiales de construcción, las estructuras, el metal, la mampostería, el acero, el cemento, el cemento, todo, absolutamente todo lo que se hace, el plástico, el PVC, todo se hace bajo un estándar específico y pensando también en el elemento de seguridad hacia el consumidor o el usuario final. ¿Cuál es el aporte preventivo de hoy? Dar una breve descripción entre los conceptos, vamos a verlo a continuación. Apoyar en la creación de criterios técnicos para la decisión correcta de la adquisición del EPP. Yo, a partir de ahora, ustedes cuando vayan a comprar, cumple una norma, cumple una certificación. Sí, cumple la certificación. Listo. Puede ser comprado sin problema alguno. El inconveniente es cuando no cumple nada. Cuando no cumple nada, ahí está el problema. Y ahí es donde nosotros sí tenemos que prestar mucha atención, porque si no cumple nada, entonces significa que es un equipo al margen de un criterio técnico. Y si es al margen de un criterio técnico, sí estamos exponiendo a nuestros trabajadores al peligro. Recuerden que en la exposición del trabajador al peligro tenemos el famoso artículo 159 del Código Penal que hace referencia a esa penalización. Vamos a crear conciencia sobre la selección de forma correcta de los EPP. Hay EPP, por ejemplo, Europa define los criterios de los EPP de aquellos que son con criterio mínimo de seguridad. Hay equipos que tienen un criterio mínimo, o sea, no son tan críticos su uso, pero se necesita. Hay un criterio medio de seguridad y hay un criterio muy alto, que es normalmente el criterio muy alto desde el punto de vista de los equipos de protección, de todo lo que nosotros como especialistas en seguridad conocemos, es el criterio que está directamente vinculado a los riesgos especiales. Como son riesgos especiales, las acciones, los controles, los procedimientos, las normas, la supervisión, las actuaciones, la dotación y todo lo que acontece alrededor del desarrollo de una actividad por riesgo especial tiene que ser muy específica y muy crítica a la hora de su desarrollo. Vamos a romper algunos mitos sobre la superioridad de una certificación en comparación con otra. Yo me atrevería a decir, por lo que he conocido y aprendido en mi vida profesional, que hoy por hoy todas son buenas. Si a mí me traen, a mí me pasaba, si a mí me traen un equipo que trae una certificación europea, yo con todo el gusto lo acepto. El tema es que lo traiga y sea una certificación específica del equipo de protección que estamos presentando para utilizarlo. Si trae una certificación EAC, que es una certificación rusa, igual. Son certificaciones, nadie va a emitir un sello sobre un equipo de protección si este equipo no ha sido testeado o no ha sido analizado para calcular las resistencias, los cortes, las abrasiones, todo lo que acontece a nivel de laboratorio y de exigencias y pruebas para poder decir que un equipo cumple con el estándar. Vamos a documentar las decisiones de comprar en función a los estándares y certificaciones. Yo necesito como empresa, todos los responsables de seguridad necesitamos curarnos en salud. ¿Y qué significa curarnos en salud? Que yo tengo que asegurar que efectivamente el poco recurso económico que posiblemente tengamos para hacer prevención sea bien utilizado. Si yo puedo hacer más con lo poco que tengo, pues en esa misma manera vamos a ser más eficientes, efectivos y eficaces a nivel de la prevención en la empresa. Vamos a conocer la base jurídica de nuestro país. Porque aquí, ok, estamos hablando un poco de normas internacionales, pero de repente vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, ¿qué tenemos nosotros? Y aquí está el detalle. El detalle es que sí tenemos una normativa de equipos de protección personal. Pero nuevamente, como he comentado en muchos de mis webinars, y como profesionales lo comentamos bastante, es que tenemos una normativa que es genérica. Más sin embargo, voy a comentar 3, 4 puntitos que están detallados, que son técnicos que recogen nuestra normativa desde el punto de vista de EPP. Son muy básicos, pero muy interesantes a la hora de nosotros comprar nuestro EPP.
Porque si compramos un EPP que no cumple con lo que nosotros tenemos en nuestra normativa de equipos de protección personal, estamos incumpliendo con la ley. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos efectivamente cero accidentes. Todo el esfuerzo de un equipo de protección de buscar el mejor, evidentemente ustedes, los 35 participantes y los que tenemos acá en la plataforma de Facebook, estamos aquí porque queremos ser efectivos con la seguridad y evitar los accidentes de la manera que se pueda. Entonces vamos a ver aquí, voy a ocultar el panel de video, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ocultar. Listo, aquí está, ya lo quité. Normativa. Venimos a un equipo de protección y le decimos, te dicen, todo el mundo nos dice, los equipos tienen que estar normados. Certificación, te dicen, los equipos tienen que estar certificados. Homologación, te dicen, o nos dicen, los equipos tienen que estar homologados. Entonces, ¿qué es normado, qué es certificado y qué es homologado? Justamente el contenido de hoy. Entonces, cuando hacemos un análisis de la normativa, entonces probablemente es el concepto más utilizado, al punto de que algunas personas pecan al utilizar de manera incorrecta, o lo utilizamos de manera incorrecta para todo. Una normativa, vamos a suponer, una normativa es OSHA. OSHA, como Departamento de Salud y Seguridad de los Estados Unidos, dice que los empleadores tienen que garantizar que cuando un trabajador suba, que no se caiga y se que caiga, tienen que tener un factor de resistencia que aguante, que amortigue, con una elongación, con esto, con lo otro, con un equipo que tenga la suficiente resistencia y un retráctil que permita. Entonces te habla elementos técnicos muy generales y que después ANSI lo recoge y comienza a proceder. ANSI sería ¿qué cosa? La certificadora, ¿no? Comienza a establecer, hacer el equipo en función a lo que dice la norma, lo que dice la ley de Estados Unidos. Entonces él viene y dice, ya lo hice, ya tengo el arnés que cumple con lo que tú dices. Y comparto con los fabricantes, recordemos que ANSI es un organismo sin fines de lucro, que lo que está buscando es justamente dar respuesta a eso que es de ley en el país. ¿Ya? O sea, están aglutinados todo el sector industria, construcción, fabricantes, profesionales en salud y seguridad, entre otros. Entonces ellos vienen, comparten información de cómo hicieron el arnés, cómo hicieron el casco, cómo hicieron el lente, etcétera. Y los fabricantes entonces, en función al criterio, o sea, a la pista o a la trazabilidad de cómo ANSI hizo el primer equipo, ellos comienzan a fabricar los suyos. Cuando ya lo tiene el fabricante, vamos a suponer Oscar Idiáquez, entonces llega donde ANSI, mira, aquí traigo mi arnés. ¿Me lo puedes verificar? A ver, ¿me lo puedes certificar para ver si efectivamente cumplo con tu norma? Y ANSI entonces se encarga en testear el arnés que Oscar Idiáquez se está presentando para ver si cumple con el estándar que él tiene ya definido. Aquí vean que es otro elemento importante. Aquí lo único que hace ANSI es ¿cumple o no cumple? ¿Se certifica o no se certifica? ¿Qué pasa con los arneses? Hay arneses, ustedes saben que en el mundo de la prevención, y no quiero, en este momento no voy a referenciar a un equipo de protección en particular, sino voy a hacer referencia a la generalidad. ANSI no, perdón, en los equipos de protección hay desde el más básico hasta el más top, la línea de alto desempeño. La más económica y la full, por eso. ANSI no anda viendo que si la full no. Aquí el tema es, ¿pasa o no pasa? Si tú, como fabricante, les quieres agregar adiciones al arnés una vez que ha pasado el elemento principal del arnés, que quizás sea el eslinga, los argollas, los conectores, si es de 3 puntos, si es de 4 puntos, de 2 puntos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el elemento crítico del arnés. ¿Te va a sostener cuando te caigas? Sí, sostiene. Aguante las 5.000 libras de presión, o las 3.500, o las 3.600, o las 3.000. Pasa. Ya si después tú le quieres agregar un afecto aliviadero arnés, o a los antitraumas, si le quieres agregar un portarradio, si le quieres agregar un portalapicero, si le quieres agregar lo que tú quieras, ¿no? Al final al arnés. Vamos a poner otro elemento que normalmente se suele adicionar a los arneses, un cinturón lumbálgico, ya listo, ya esos son elementos adicionales que el fabricante adiciona, valga la redundancia, a su equipo justamente para hacerlo más atractivo en función
de la particularidad de la actividad que se vaya a desarrollar. Pero en sí el arnés desde el primer test pasa. Se someten a prueba esos que son full también, para ver si justamente el tema de alguna incorporación de un equipo no afecta con la calidad, los materiales, la dureza, la durabilidad del equipo. Sí se someten, pero justamente se someten los criterios que son los más críticos. Bien, ¿qué es homologación entonces? Y aquí ya vamos específicamente con el concepto. Vean, la homologación de un producto es el número de aprobación de un organismo oficial sobre un producto en relación a una normativa que exige una serie de datos técnicos. Nosotros no tenemos, Nicaragua no tiene datos técnicos en cuanto a los EPP. No tiene, no existe. Yo aquí tengo mi ley, de hecho las traigo acá, y no hay. Hay tres cositas ahí que quiero compartir con ustedes que sí es importante rescatar de nuestra ley, que es muy bonito. La ley de los EPP o la normativa de los equipos de protección personal recoge 3 elementos que son muy interesantes conocer. Y vean aquí, qué bonito, porque de repente nos damos cuenta que los empleadores no estamos cumpliendo con esto. Y uno dice, ¿cómo que no estoy cumpliendo? Las empresas que se preocupan mucho por el cumplimiento legal, tienen que saber que aquí tenemos muchas oportunidades de mejora, inclusive cuando nuestra ley es muy básica, muy elemental, muy general. ¿Ya? Porque no nos da los criterios técnicos o lo suficiente como para que Oscar Díaz, que si quiere montar su fábrica de guantes, de arneses, de casco, pues pueda tener esa referencia para yo poder confeccionar un equipo bajo un estándar en específico. Entonces, Nicaragua casi que adopta todas las normativas, todas las certificaciones, todas las homologaciones habidas y por haber en el mundo. Aquí es, ¿cuál es la mejor? Si está normado, si está certificado y está homologado por un país específico, Nicaragua tendría que aceptar todo. Todo. Y voy a poner unos ejemplos más adelante en relación a esto. Entonces, ¿qué es la certificación? La certificación de un producto es la constatación o confirmación de una circunstancia concreta. Me presentaste este lapicero, dijiste que iba a escribir 22 horas continuas y eso es lo que voy a verificar, ¿no? Agarro un robot, una mano y comienzo a hacer trazos por 22 horas continuas. ¿Qué pasa si no da las 22 horas continuas? Simplemente se dice no conforme o no certificable. Me estás diciendo 22, además, mi norma dice que los lapiceros que se van a vender en Mazatepe, vamos a poner un ejemplo así, Mazatepe dice que son 22 horas y no está llegando a las 22 horas. Vos me decís que 22. Ok, que mira, casualmente ese estaba malo, te paso otro. Ok, pásame otro. Pero como son muestreos, entonces sí, me manda otro contenedor y yo agarro específicamente 30 y aumenta el valor del muestreo en función a los fallos que se registren y se inicia nuevamente el proceso de certificación. Y nuevamente, si pasa, perfecto, se certifica y si no pasa, justamente se declara un producto no conforme o no certificable. Ahora, ¿qué es una normativa? La normativa es un conjunto de leyes. Aquí no podemos, como nosotros tenemos una normativa de equipos de protección personal. Y estas normativas o reglamentos lo que hacen es regular el tema, el ámbito determinado. OSHA, Europa y todos los países grandes que hacen muchos esfuerzos por ir dando esa mejor visualización técnica hacia los empleadores y hacia los trabajadores, los sindicatos en el mundo para justamente hacer muy operativa el tema de la prevención. Entonces, van lanzando normativas específicas de qué tiene que tener un casco, qué tiene que tener un guante, qué tiene que tener un lente, cómo es un lente de antiimpacto, cómo es un lente UVA, cómo es un lente para sustancias químicas, cómo es un lente para esto. De repente nos damos cuenta, si fijan, hemos comentado seguridad, pero ¿qué regula los temas químicos? Por eso está la NIOSH. La NIOSH viene y te comienza a decir, miren señores, yo voy a regular todo lo químico. De hecho, la NIOSH también está directamente vinculada, son los dos grandes departamentos de la USDOL, el Departamento de Salud y Seguridad de los Estados Unidos, son las dos macro áreas, una ven todo el tema de seguridad y otra ven todos los temas de enfermedades laborales. Como laboratorio, como norma, como exigencia, como
elaboradora de criterios técnicos para ayudarnos a nosotros, los empleadores, los trabajadores y los sindicatos, inclusive a buscar o a elaborar la mejor protección. Entonces, aquí están las tres definiciones. Vamos a hacer un ejemplo. Vengo yo y cuando decimos que una empresa dice que compra equipos que cumplen con la norma ANSI, no necesariamente significa que sea la mejor. No. Y lo vuelvo a remarcar. Si alguien me dice, no, Oscar, es que tú andas perdido, que esto y lo otro, yo puedo decir, ¿por qué? Mencióname la ANSI 359.1 o la 2, que específicamente dice algo. Yo vengo, agarro mi normativa, le dice, pero mira, aquí también tengo la europea y dice la 341-2011, eso mismo que está normando la americana. Es simplemente, ustedes saben que recientemente en el 2010 inició todo el proceso de la estandarización a través de las Naciones Unidas con el sistema de los químicos, porque eso era otro gran problema. En el 2018 se aprobó, perdón, el 2015 se dio un plazo hasta el 2018, ya estamos de full con la SGA, los sistemas globales armonizados, y se hizo justamente por eso, porque había tanto problema. Estados Unidos mandaba a Europa, mandaba a China, le decía a Europa y China, mira, no viene conforme a mi estándar. De repente Europa mandaba a China, mandaba a Estados Unidos, y viene China y Estados Unidos le decía a Europa, mira, no viene conforme a mi estándar. Entonces, es complicado, ¿no? Mejor hagamos algo, hagamos un estándar que recoja o haga un equilibrio entre lo que tú tienes, lo que tú tienes y lo que tú tienes. Y así fue que surgió a través, por esos promulgados, discutidos, a través de las Naciones Unidas, porque bueno, están todas las Naciones Unidas y justamente hoy tiene carácter de ley. Las normas ANSI no necesariamente son las mejores, ya que todas las certificaciones que conocemos a nivel internacional pasan procesos serios de elaboración, de examinación o evaluación que se consideran buenas. Y ven que inclusive un equipo de protección personal, cuando está certificado, falla.